Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos aquí al filo de la semana, terminando esta semana y comentando algunas de las noticias que se repiten. Por ejemplo, el tema de los alimentos ha sido un tema constante desde la semana pasada. La canasta básica ha alcanzado los casi $250. Quiere decir que la canasta ampliada sería casi de $500 por encima de todo lo que es el salario mínimo. Evidentemente, no podemos tener un salario mínimo inferior a la canasta básica, que es la canasta alimentaria, más otro tanto para ropa, calzado, pago de luz, de agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que llaman la canasta ampliada. Ese es un tema en que el gobierno tiene que intervenir de alguna manera, ¿verdad? Es decir, y sobre todo, creo yo, protegiendo al campo, porque el salario mínimo del campo es bastante inferior, y no solamente inferior, sino que también la capacidad y la posibilidad de trabajo. El campesino autónomo necesita insumos cada vez más caros, le cuesta más producir, producirá más caro también. Es un problema que hay que tocar y detener, ¿verdad? Algún tipo de apoyo, bien sea en el riego de sus tierras, bien sea en financiamiento o subsidio para abonos, etcétera, resulta, creo yo, indispensable para lograr, pues, por lo menos la soberanía alimentaria, ¿verdad? La autonomía alimentaria que necesitamos en el país. La neumonía también sigue siendo noticia dentro del país. De nuevo, pues, es una enfermedad grave, pero curable. Están muriéndose niños y ancianos especialmente. El plan de vacunación es muy importante, de hecho lo hay. El gobierno en algunos momentos ha distribuido vacunas contra el neumococo, que es el principal agente de las neumonías. Creo que ahí hay que avanzar, ¿verdad? Y dentro de las enfermedades se ha hablado también en algún momento de la semana de la gripe aviar. Aquí una pequeña aclaración: la gripe aviar es lo que en el campo conocen todos los años como el accidente. Todos los campesinos hablan de que el accidente viene ahí por mayo, ¿verdad? Cuando empiezan las lluvias. La gripe aviar a la que se refiere la noticia es, creo que la H5N1, es un tipo de gripe de los animales que en el caso de que se contagie a humanos es sumamente letal. Es decir, el 50% de los contagiados se mueren. No es fácil el contagio, pero sí es indispensable tener precauciones. Entonces, yo creo que es importante no alarmarse, pensar que cualquier gripe es gripe aviar que tengamos en el futuro o en estos meses próximos, pero simultáneamente en el campo, los avicultores especialmente, sí tienen que tomar una serie de precauciones para evitar que haya el contagio de esa peste, ¿verdad?, de esa gripe aviar entre las gallinas y los animales de corral que se tengan, ¿verdad? Algunas precauciones es importante tomar, y en el trato sobre todo con estos animales, el contacto con estos animales, por si pudieran transmitir ese tipo de gripe tan especial que, como digo, no es ni siquiera sumamente contagiosa entre seres humanos, etcétera, pero que es un peligro importante porque los virus a veces mutan y puede crearse este tipo de epidemias terribles, ¿verdad?, como las que ya hemos conocido con el COVID. Un tema que sí quisiera yo desarrollar un poquito más es el tema de los privados de libertad. Miren, la mayoría, ha salido una noticia ahora, que la gran mayoría, casi el 80% de los acusados de estos detenidos, están acusados de asociaciones ilícitas. La asociación ilícita es relativamente difícil de demostrar, ¿verdad? Es decir, entonces no es un delito, digamos, un delito
por supuesto, pero no es un delito fácil, ¿verdad? De investigar, demostrar, etcétera. Es más fácil demostrar que se pertenece a asociaciones ilícitas cuando se habla de los jefes y de los líderes, y eso es importante, es decir, es un delito extra sobre otros delitos que se les puedan atribuir. Pero tener a la mayoría de los detenidos por asociaciones ilícitas es algo irregular, ¿verdad? Porque da la impresión, y bueno, con el procedimiento actual, pues es evidente que se ha procedido así, que basta una acusación de un policía para que le detengan a uno por asociaciones ilícitas. Es decir, basta la sospecha, y a veces la sospecha depende de un tatuaje, depende del lugar donde se vive, depende de el perfil que hayan hecho en el pasado de la persona. Entonces, creo que es grave que se tenga un porcentaje tan alto detenido por asociaciones ilícitas. El ideal en la lucha contra el crimen es que se tenga detenidas a las personas que han participado en homicidios, en desapariciones, en extorsión, en tráfico de drogas, en violación y en robo, ¿verdad? Pero solo asociaciones ilícitas resulta sospechoso de arbitrariedad, ¿verdad? Es decir, entonces yo creo que esto en la investigación hay que cambiarlo, ¿verdad? Es decir, tienen que buscar los delitos gruesos, más que este delito que se basa en una especie de percepción, a veces simplemente policial, que carece de pruebas realmente serias y definitivas, y en unos jueces muy entregados a condenar por principio más que a analizar la situación, ¿verdad? Esto es un problema existente. Otro problema con los detenidos, con los privados de libertad, es el tema de los familiares, el poco acceso que tienen los familiares a sus seres queridos detenidos, ¿verdad? Les falta información, les sale caro ayudarles, empezaron a vender unos kits que aseguraban que le llegaban más rápido y más eficazmente, pero resulta que eran muy caros. Después de estos kits ahora se acaban de anular. Entonces la gente está un poco desconcertada con la falta de posibilidades de relacionarse con sus parientes. Esto sí creo yo que es una violación de derechos humanos, porque la pena nunca puede trascender al delincuente, ¿verdad? Es decir, no se puede castigar a la familia del delincuente de alguna manera y impedir, ¿verdad?, un tipo de visita, apoyo de alguna manera, en la medida en que estén permitidos los apoyos materiales, etcétera, pues sería trascender la pena, ¿verdad?, tirarla también hacia las familias. Sobre este tema de la gente afectada por el régimen de excepción, hay algunas voces que tenemos que analizar y mencionar algunos detalles. El vicepresidente de la República ha dicho que el régimen de excepción no viola los derechos humanos ni suspende las garantías individuales, sino únicamente aquellas de carácter judicial. Bueno, las garantías de carácter judicial son también garantías individuales, ¿verdad? Es decir, entonces, decir que no suspende garantías individuales, pero sí las judiciales, las judiciales son individuales también. Pero además de eso, yo creo que es importante, sobre si se violan o no derechos humanos, acudir a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por supuesto, a mi juicio, ya en la Constitución, esta ley adolece de, por lo menos en la práctica, es decir, tal vez no tanto en la formulación de la ley, pero sobre todo en la práctica, adolece de violaciones constitucionales. Pero con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, llamado Pacto de San José también, sí hay unos elementos que quiero señalar, porque la Convención es una ley vigente en El Salvador y es una ley que está por encima de las leyes que dicte la Asamblea Legislativa. Eso es así según las declaraciones de la Sala de lo Constitucional y del Derecho Constitucionario de El Salvador. Entonces, la Convención sobre los Derechos Humanos
dice lo siguiente, que toda persona tiene derecho a la defensa técnica en el momento de su detención. Aquí se tarda por lo menos 15 días en tener acceso a la defensa técnica. Entonces ya vemos una primera violación de un derecho humano registrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por El Salvador y que está por encima de la legislación interna secundaria de El Salvador. Derecho a la integridad personal. La integridad personal comprende no solamente temas de maltrato físico, sino también de maltrato psicológico. Miren algunas actividades que a veces se hacen cuando se captura gente, de ponerlos de rodillas con soldados armados alrededor, etc. Bueno, es un tema de maltrato, ¿verdad? Y tiene también unas repercusiones psicológicas, de que se les acuse y se les presente como culpables antes de ser juzgados, que dañan a la persona, especialmente cuando son inocentes, ¿verdad? Es decir, de nuevo una violación de derechos humanos. Los tratos degradantes sin respecto a la dignidad humana son violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Y la gente inocente que la exhiben, ciertamente, y la culpable incluso, si la exhiben antes de ser juzgada, pues le estamos dañando la dignidad de la persona que tiene derecho a la presunción de inocencia, etcétera, ¿verdad? También un tema que se ha violado siempre en El Salvador, ¿verdad? Es decir, no se trata de este gobierno, pero la Convención Americana insiste en que los procesados, antes de ser condenados, no se deben mezclar en las cárceles con los condenados. Esto lo lleva violando Arena, el FMLN, Nuevas Ideas, y todos los gobiernos de Salvador lo han violado, este principio, y es algo que se firmó y que se dijo que se iba a respetar y que se creía en los derechos humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, aquí que no nos digan que no se violan derechos humanos, porque se han violado ayer y se siguen violando hoy en aspectos que están ahí, ¿verdad? Y que son claros y que El Salvador los ha firmado y ratificado. Entonces, yo creo que hay que ser serios con lo que se firma y con lo que se ratifica a nivel de tratados y de convenciones. Una convención es un tratado, ¿verdad? Y un tratado con las Naciones Unidas en las que todos los países somos corresponsables, ¿verdad? Es decir, es algo que hay que respetar. Saltando a otro tema, se ha hablado también, porque se ha cumplido un año, de que la Asamblea no toca el tema de la justicia transicional. Es un tema importante. En la medida en que lo vayamos atrasando, vamos complicando las cosas. En general también una preocupación que tenemos muchos es que no solamente no sabemos cómo se va a tratar el tema de la justicia, sino tampoco sabemos cómo se va a tratar el tema de la reconciliación, que es un aspecto importante dentro de la Ley de Justicia Transicional. Entablar un diálogo un poquito más a fondo, después de tantos años que han pasado con estos crímenes, ver cómo resarcir a las víctimas, cómo buscar caminos de reconciliación, me parece sumamente importante. Y terminamos rápido, me he alargado, si quisiera decir algo sobre crímenes imprescriptibles, eso lo puedo dejar para la semana que viene. Es bueno que se haya declarado imprescriptible el feminicidio, habría que declarar imprescriptibles algunos más. Y un año de la guerra en Ucrania, necesidad de un alto en fuego y de negociación. Una lástima que El Salvador se haya abstenido. Es mejor abstenerse que no votar en contra de una condena a Rusia. Pero si se abstiene, que seamos coherentes con la abstención y que insistamos políticamente también en un alto el fuego en la guerra de Ucrania y en la negociación, puesto que nosotros ganamos la paz a base de negociación. Y que tengan pues un buen fin de semana. Al filo de la semana.